Vimos también que la iglesia primitiva tenía un combo triple de crecimiento. Bueno, ahí está el asunto, Hechos 9:21, ahí se menciona el combo triple del crecimiento. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ahora, esto es interesante, porque hablando de crecimiento de la iglesia primero impactó el lugar donde estaba. Es cierto que por ahí dicen que nadie es profeta en su tierra, pero nosotros como iglesia necesitamos de verdad ser una iglesia de influencia en el lugar donde estamos. Yo me pregunto, ¿la gente que está alrededor de nosotros conocerá que somos iglesia? ¿Sabrá quiénes somos? Hay muchas iglesias alrededor, y qué bendiciones que ahora las iglesias se están expandiendo. Antes había pocas iglesias, hoy en día tenemos muchas iglesias y me da mucho gusto saber que el reino se está expandiendo. Pero la pregunta es, como iglesia, ¿la gente sabe que existes? ¿Y sabe lo que haces? Porque las iglesias que estaban en ese tiempo bajo persecución, bajo crisis, lo que hacían era crecer en el lugar donde estaban plantadas. Mucha gente dice, es que el lugar donde estoy plantado no es fructífero. Conozco pastores, conozco congregaciones que llevan años en el mismo lugar y no han crecido. Y pastores que culpan a la congregación, es que esta congregación es matapastores. Yo no creo que haya congregaciones matapastores. Yo más bien creo que hay corazones que en algún punto se vuelven endurecidos por la situación. Es cierto que a veces las congregaciones son crueles. Es cierto que a veces la gente se porta mal en algunos sentidos, pero uno como cristiano debe estar bien seguro de su llamado. Y usted como creyente, no importa si alguien le hace la guerra, el deber de usted es crecer en el lugar donde fue plantado. Y muchas veces vemos ejemplos naturales de las cosas espirituales. ¿Cuántos de ustedes en su azotea han encontrado hierba que crece por ahí? ¿Quién plantó esa hierba? Y a veces está metida en medio de los tabiques y ahí está creciendo esa hierba. ¿Quién la mandó crecer? Pues Dios le dio una genética de crecimiento y esa semilla tiene que crecer donde quiera que está plantada. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo no puedo crecer en esta iglesia porque truncan mi ministerio, porque me aplastan. No, debes crecer en el lugar donde estás. Y la iglesia primitiva nos enseña que ellos crecían en el lugar donde estaba y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Aquí encuentro yo las tres cosas o las tres naturalezas de una iglesia que crece. Número uno, ellos tenían paz. Una iglesia que crece tiene paz en su corazón. ¿Cómo pasaste esta pandemia? ¿Cómo estás pasando esta pandemia? Sé que cada vez es más complicado. La Organización Mundial de la Salud, su director mundial dice que no vamos a poder acabar con el coronavirus. ¿Usted escuchó esa noticia? Yo no sé si la escuchó, pero la estaba escuchando y dicen, es que no vamos a poder con esto. Y entonces en vez de darnos esperanza, nos dan como desánimo. Y eso empieza a crear en el corazón una incertidumbre de qué va a pasar más adelante. Comienza el ciclo escolar y estamos preocupados. Que si mi hijo va a ir a la escuela presencial o no, que si va a aprender o no va a aprender. Hermano, los hijos de Dios tenemos que tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es una paz simplista, no es de que diga, pues ahí allá mis hijos. No, yo confío en que los puse en las manos de Dios y Dios va a bendecir a mis descendencias. Ese es tener paz en el corazón. La paz, lo comentamos el domingo, la paz en el griego eirene, que significa una seguridad en medio de las crisis. Que no importa lo que esté pasando, tú tienes paz en tu corazón, porque la paz sobrepasa tus circunstancias. La paz de Cristo. No estoy hablando de la paz mundial, no, estoy hablando de la paz que solamente Cristo puede ofrecer. La iglesia que crece es edificada, porque cada situación que enfrentamos nos va a edificar, nos va a llevar a un crecimiento. Esta pandemia debió hacernos crecer. Cada crisis que tú enfrentes te tiene que hacer crecer, porque esa es la naturaleza del reino, que mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos, porque somos hijos de Dios, comprados con su sangre, y su sangre no se corrompe. Así que tenemos que ser edificados. Y número 3, tenemos que mantenernos en el temor del Señor. Ya aprendimos que el temor del Señor no es miedo, sino es respetar la naturaleza del Dios que nos llamó y que nos escogió. Entonces la iglesia que se expande es una iglesia que va a causar impacto en la sociedad
donde fue plantada. Hace 3 semanas comencé una clase de actualización que estoy tomando todos los lunes. Se llama Pastoral Urbana, donde nos están hablando de cómo pastorear en una urbe. No es lo mismo pastorear en una urbe que en una provincia. Y nos están dando muchas herramientas y estamos escuchando a más que profesores, a pastores que comenzaron iglesias de una manera diferente. Entonces, yo siempre he creído que la mejor publicidad la da el Espíritu Santo. Tal vez soy de la vieja escuela, tal vez soy de aquellos que creen más en un mover del Espíritu que en un diseño, que en un logotipo, que en un equipo de trabajo. Yo no denigro para nada el equipo de trabajo. Creo que parte del crecimiento de una iglesia es tener un buen equipo de trabajo y que el equipo de trabajo esté bien unido, bien amalgamado, no fragmentado, que comprendamos bien la visión. Y como tenemos ahí arriba en el lobby de nuestra iglesia, donde vamos a tomar café, ¿verdad? Vemos el propósito en común, por qué existimos en esta tierra. Creo que eso es importante, pero creo que lo más importante para que una iglesia crezca siempre va a estar basado, escuche bien esto que le voy a decir, va a estar basado en el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a una iglesia, el mismo Espíritu da publicidad. Porque fue el Espíritu Santo el que atrajo a las 3,000 o 4,000 o 5,000 personas. Yo no sé cuántas personas fueron atraídas por el estruendo en Pentecostés en el aposento alto, porque dice la palabra que se convirtieron 3,000. Yo no creo que había 3,000 personas ahí. Yo creo que había más de 3,000. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos conciencia de que, por ejemplo, el domingo lanzamos la red para recibir a Cristo y solamente 4 personas de toda la multitud que estábamos recibieron a Cristo. Entonces, si tomamos eso como conciencia, yo creo que en realidad en ese aposento alto, en ese lugar cuando el Pentecostés fue derramado, había una multitud más de 3,000 personas, porque 3,000 solamente aceptaron el mensaje. Quiero pensar que por lo menos había de 5,000 a 6,000 personas. ¿Quién atrajo a esa gente? No había radio, no había Twitter, no había WhatsApp, no había Facebook. ¿Qué fue lo que atrajo a la gente? Primero, que la iglesia estaba en un lugar céntrico. Por eso Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén. Mire, la iglesia tiene que estar plantada en el lugar estratégico donde Dios la puso. Y así está en un rincón, hermanos, si Dios la puso ahí, la gente va a llegar para la gloria de Dios. La hermana Patti, mi esposa, tuvieron la oportunidad de asistir a la congregación de la hermana Alma de León, Muros de Salvación, ahí en Metro, en Puente Titla, ¿verdad? Y verdad que está ahí en la mera avenida, en un lugar bien céntrico. Ahí estaba la iglesia. No, estaba en un rincón, ahí en una zona de bodegas, y que para accesar tenías que entrar por una callecita y luego tocar una puerta y que te abrieran. Cualquiera diría: ¿quién va a llegar a esa iglesia? Pero no era la ubicación geográfica, sino era el Espíritu Santo que había plantado esa iglesia en ese lugar. Y entonces Dios trae el crecimiento. Hermano, una iglesia que vive en el Espíritu Santo va a poder lograr muchas cosas para la gloria de Dios. Por eso yo creo y apuesto más por el crecimiento a través del Espíritu Santo. Es bueno aprender cómo plantar iglesias nuevas. Me encanta eso, porque tenemos la idea de por lo menos este año, yo le he dicho este año o el próximo, empezar a plantar de 4 a 5 iglesias. Tenemos la capacidad para plantar iglesias. Y hemos aprendido mucho en esta temporada, pero nunca nos desconectemos del poder del Espíritu Santo. El domingo les levantamos algunas encuestas, les hicimos algunas preguntas. Cada domingo, por lo menos 3 domingos, vamos a estar haciendo diferentes preguntas. Yo le pido de favor que esas encuestas que le damos, esas hojitas que le damos al inicio, las llenen o las deje, por favor. Son importantes para nosotros. Si usted no quiere poner su nombre, no lo ponga. Ahí aparece nombre, pero si no lo quiere poner, no es problema. Así que esas encuestas, algunas de ellas coinciden, porque les preguntamos: ¿qué es lo que más te da miedo o te da temor al venir a la congregación de nuevo? Y entonces nosotros como equipo, yo pensaba que a lo mejor nos iban a decir: bueno, pues nos da miedo el contagio, nos da miedo, no sé, pero muchos coincidían, aunque también hay esos miedos, la mayoría coincidía en que les daba miedo venir y que la presencia de Dios no estuviera. Porque a veces ocurre, ¿no?, que en este proceso nos podemos ir enfriando, nos podemos ir volviendo un poquito fríos en nuestra relación con Dios. Y creo que ese es un miedo que tenemos, que el Espíritu Santo se vaya.
David lo dijo: no alejes de mí tu Santo Espíritu. Y como iglesia necesitamos siempre tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Yo le he dicho: Espíritu, ven y toma el control. Todo lo demás no importa tanto. Todo lo demás es complemento, pero si tu presencia está, con eso es más que suficiente. Porque nuestra meta de este año, el año de la presencia, dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Pero el Señor les dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y en esta temporada hemos sentido el descanso del Señor. Aunque ha habido pruebas, ha habido dificultades, pero la paz de Cristo nos ha dado descanso. ¿Cuántos están de acuerdo en eso, hermano? Ahora, ¿cuáles son los pasos entonces para expandirnos? Debe de haber un modelo, una forma. Porque Dios no nada más nos manda a crecer. Dios puso en nosotros naturaleza de crecimiento. Entonces yo debo crecer en todos los ámbitos. No solo la iglesia debe crecer en número. Usted debe crecer como individuo. Su familia debe ser mejor cada día. Su salud debe mejorar porque usted está en Cristo. Es más, su economía debe mejorar si usted está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? A veces pensamos que ser cristiano es ser pobre y es que pues, yo estoy bien porque soy pobre. Dios nunca me ha dejado, tengo lo suficiente. Yo creo que hay un tiempo donde Dios nos prueba, pero hay un tiempo donde Dios nos engrandece. Y eso también es parte de la expansión, porque yo tengo que desatar mis estacas. Tenga en la mente lo que nos está diciendo el profeta Isaías: desata tus estacas. Y luego dice todavía: no seas escasa, o sea, no te limites, en pocas palabras. Yo les he contado mucho esta anécdota porque a mí en lo particular me da mucha risa y entiendo que esa es la forma en la cual Dios nos bendice. Me acuerdo que hace muchos años, cuando yo era pequeño, en las escuelas bíblicas de verano, hace muchísimos años, me acuerdo que la iglesia donde yo iba nos decían: por favor traigan su plato, su vaso y su cuchara, porque sabíamos que nos iban a dar el lunch o la comida o el refrigerio. Y entonces había niños que nos ponían nuestro plato, nuestro vaso y nuestra cuchara. Pero había niños que llegaban, hermano, yo no sé cuántos se acuerdan, hace muchos años, algunos van a estar entendiendo lo que les digo, algunos se me van a quedar viendo, sobre todo los jovencitos, van a decir: ¿qué onda, no? Había unos vasos que sacó cierta marca refresquera llamada Pepsi, ¿verdad? Los pepsilindros, ¿se acuerdan? Unos vasotes tremendos, unos vasos de Batman así grandísimos, que casi eran del tamaño de los combos de las palomitas del cine, más o menos de ese tamaño eran los vasos. Había niños, hermanos, que llegaban con esos vasos para que se los llenaran. Yo decía: wow, esos niñitos, pues, encajosos, decía yo de pequeño. Pero ahora digo: wow, ellos tenían fe porque ellos sabían que nosotros ponemos la medida. Dios no pone medida, Dios derrama su espíritu sin medida, y la medida que tú le pongas es la que Dios te va a llenar. Mientras más grande sea tu medida, Dios la va a llenar. Por eso dice su palabra: abre tu boca, yo la voy a llenar. Cuando tú como creyente le crees a Dios y empiezas a abrir tu boca en boca de fe, boca de convicción, Dios empieza a llenar tu boca. Yo entiendo claramente que Dios nunca va a avergonzar a sus siervos. Lo que yo diga va a ocurrir no por mí, sino porque Dios me dice: abre tu boca, yo la voy a llenar. Iglesia, estamos en un tiempo donde lo que tú digas por fe, si lo crees, se va a cumplir. Así que no hables palabras pequeñas. No digas: uy, a ver si salgo de esta pandemia, uy, a ver si no me corren, uy, a ver si no me bajan el sueldo. No digas eso. Di: Dios me va a bendecir en medio de la crisis. Eso es expansión, eso es tener una mente diferente. Y la expansión tiene algunos pasos que están marcados en el Génesis. Y con eso quiero ir terminando. Recuerde que en ese tiempo se nos está pidiendo que nuestros cultos duren de 1 hora a 1:10. Y eso nos estamos exagerando. Pero yo creo que vamos a hablar lo que es correcto, vamos a quitar la paja y vamos a hablar la palabra de Dios como es. Dice la palabra en Génesis 1:28: y los bendijo Dios. ¿A quién? A la creación que había hecho en ese tiempo, al hombre y a la mujer, al primer Adán. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: siéntense a ver cómo yo hago todo, ¿verdad? Siéntense ahí en su silla que yo voy a hacer todo. No, les da una orden que para mí es el mandamiento de producción. Una iglesia
que entiende este mandamiento es una iglesia que va a crecer. Es una iglesia entendida en los tiempos. Es una iglesia de reino. Porque el reino está en el entendimiento. Y Dios le dice en su palabra a este hombre y a esta mujer: fructificad y multiplicad. Llenad la tierra, sojuzgadla, entre paréntesis le puse dominar, y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La bendición de Dios es para que tú produzcas, porque primero los bendice y después les pide algo a cambio. Dios nunca te va a pedir algo que primero no te lo dio ya. Eso es una realidad. Así que primero Dios bendice al hombre y a la mujer y les dice: ustedes son la corona, ustedes tienen autoridad, ustedes están por encima de los demás, entonces ustedes tienen que fructificarse. Palabra de vida: tienes que fructificar, tienes que multiplicarte, tienes que llenar la tierra y tienes que sojuzgarla. Todo eso es para desmenuzarlo paso a paso. El tiempo no me alcanza. Si acaso tal vez voy a tocar el primer punto, que es fructificar. Porque, hermanos, la verdad es que la iglesia tiene un mandamiento quíntuple. Y usted como creyente y yo como pastor y todos los que estamos aquí están escuchando este mensaje, necesitamos comprender que Dios nos llamó a fructificar. Y es curioso, aunque no es incomprensible, más bien es parte de las formas en las que Dios trabaja. No dijo que primero señoreáramos, porque señorío es una palabra de reino también. De hecho, el término señorío no aparece en otros libros. Es un término totalmente de reino. Y cuando hablo de reino no hablo de apóstoles, profetas y todo eso, iglesias que hablan de que somos iglesia de reino. No. Cuando hablo de reino, hablo de esa estructura donde Dios como rey tiene a su creación, que somos sus súbditos, por así llamarlo, y que Él gobierna, que Él es soberano. No es un Dios déspota, es un Dios que tiene todo bajo control. Y el término señorío es un término que se le aplica a Él. Pero antes de decirnos que nosotros podemos señorear, porque es uno de los atributos comunicables de Dios, hay cosas que Él nos comunica a la humanidad y nos deja ser como Él. Por ejemplo, Dios es amor y es un atributo comunicable, porque si Dios es amor, yo también puedo ser alguien que ame. A cambio o en cambio, yo no puedo ser una persona omnipresente. Aunque la santería y la brujería quieren ser omnipresente, con los desdoblamientos, con los viajes astrales, quieren estar aquí, quieren estar allá. El atributo incomunicable de Dios es la omnipresencia. Solo Él puede estar en todos lados. Ni el diablo puede estar en todos lados. Así que no se preocupe tanto. A veces andamos haciendo cachitos al diablo y clonando al diablo en todos lados, ¿no? Es que el diablo estaba ahí, no, y el diablo estaba por allá en España. Pero tú dices que el diablo estaba ahí. No, el diablo no puede ser omnipresente. Pero el punto es que el término señorío es un atributo comunicable de Dios. Pero no comienza diciéndonos van a señorear. Comienza diciendo van a fructificar. ¿Qué es fructificar? El fructificar es el fruto personal. Amén. ¿Cómo está tu fruto personal? El domingo leíamos lo que Juan decía, el apóstol Juan, las palabras de Jesús decía: los he llevado para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto que tú llevas? Porque en el camino de la expansión lo primero es mi fruto personal, fructificar. Claro que hay muchas clases de fruto. El fruto del Espíritu. No son los frutos, es el fruto del Espíritu. Es como la granada que la abres, tiene muchos gajitos, pero es un fruto. Lo mismo es el fruto del Espíritu. A veces decimos: ay, hermano, es que yo tengo parte de los frutos. Yo tengo amor, pero no paciencia. Tengo gozo, pero no templanza. Tengo bondad, pero no benignidad. No, se trata de que los tienes todos o no tienes nada. Porque el que tiene amor tiene todo. Entonces, ese es uno de los frutos que debemos fructificar.
Yo debo ser un cristiano que muestre los frutos o el fruto del Espíritu en mi vida. Y que la gente diga, wow, oye, tú eres diferente. Y no porque vean una cruz en mi frente o una camisa que diga propiedad de Dios o algo así. No, se trata de que la gente vea mis frutos. Y por eso el Señor dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Ser fructífero es el comienzo de una expansión. Yo no puedo crecer como iglesia si primero no crezco como persona. No le puedes dar un codazo al de al lado. Eso lo va a extrañar mucho en esta nueva normalidad, ¿verdad? Dale una palmada, ¿sí, verdad? Pero tú necesitas producir. ¿Será acaso por eso que la iglesia no ha crecido? Porque el fruto personal se ha quedado corto. Hay un pasaje en la Escritura, Lucas 6:43, no está en la pantalla, pero dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se cortan uvas. Esto está en Lucas 6, 43 y 44. Si usted quiere checarlo, ahí está en la Escritura. O sea, el árbol se conoce por sus frutos. Yo te pregunto ahorita, y con esta pregunta vamos a orar, tanto para los que estamos aquí en la iglesia como los que están en transmisión. La pregunta es: ¿qué frutos has dado los últimos años? Por ahí hay una premisa que yo necesito masticarla bien. No sé si sea de verdad correcta o no, pero hace algunos añitos atrás me decían algo en relación con que yo podía cambiar de congregación. Se lo dije algunas veces, ¿verdad? Y me ofrecían algo y me decían, una pregunta que me decían: ¿cuánto ha crecido tu iglesia en los últimos 5 años? Y entonces yo me ponía analítico y decía, no, pues en realidad no ha crecido mucho. Lo decía, pensaba en la mente. Inmediatamente me decía esta persona: porque en los últimos 5 años lo que tu iglesia ha crecido no va a crecer más de los últimos 5 años. Como queriéndome convencer, ¿no? Y yo me quedé con eso. Ahora en esta clase que nos están dando, una de las tareas que nos está pidiendo es que digamos cómo han sido los últimos 10 años en nuestra iglesia. Y entonces de repente es como para, o te sientes bien o te cortan las venas, ¿no? Porque dices, sí, híjole, ¿qué ha pasado los últimos 10 años en la iglesia, no? Y si me pongo histórico, digo, chispas, 2010, y empiezo a contar del 2010 al 2020, puedo contar cosas bonitas, pero también cosas feas que han pasado en la iglesia. ¿Verdad que sí? Ahora, igual usted. Y entonces yo me pregunto, ¿qué frutos está dando la iglesia en los últimos 10 años? Porque según ese análisis, y creo que es un análisis empresarial también, y yo no sé hasta qué punto algo empresarial se aplique a la iglesia. Hay que tener cuidado porque muchas cosas empresariales las queremos traer a la iglesia y no todas funcionan, porque la iglesia es un asunto de reino. Entonces yo te preguntaría a ti, siguiendo ese análisis, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto fruto has dado los últimos, no me voy a ir tan lejos, los últimos 3 años? ¿Han sido frutos buenos o han sido frutos no tan buenos? Y entonces, como le vuelvo a repetir, si nos ponemos melancólicos nos vamos a cortar las venas. Ay, hermano, es que no he hecho nada. Me bauticé hace 4 y mire, pues aquí sigo. Ni ahora por la ofrenda paso porque me da miedo. Ni evangelizo en mi calle, ni en mi trabajo, ni saben que soy cristiano. O sea, de repente te puedes sentir como que el fruto no lo estás dando. Pero a mí me encanta cuando la palabra dice: ¿será acaso que pueden hacer un pueblo en un día? Está preguntando el profeta. Y Jehová responde: sí, en un día pueden hacer un pueblo. Yo digo que el Dios que tengo es un Dios de restitución. Y si ahorita tú no has dado fruto, hoy es tu tiempo para empezar de nuevo. Y Dios te da un año más para dar fruto, y un fruto que permanezca, un fruto abundante para gloria de su nombre. El Dios que yo creo es un Dios de restitución.
Entonces fructifica, hermano, antes de ir más adelante, antes de multiplicarte, antes de llenar la tierra, antes de dominar la tierra. Primero todo comienza conmigo. ¿Qué fruto has llevado? ¿Es fruto inestable? ¿Es fruto del que a veces estás, a veces no estás, como que eres de doble ánimo? Hermano, estamos enfrentando una sociedad donde el cristiano de doble ánimo ya no es relevante para esta época. Antes se valía, ¿no? Porque el pastor podía ir a visitarlo, jalarle las orejas 3, 4 veces, pero ahora en esta pandemia, hermano, la situación nos augura que ya pronto Cristo viene. Entonces ya no se puede estar jugando o tomando esos vicios. Hay que soltar cosas del pasado y extendernos hacia el frente. Hermano, que Dios empiece a cortar, a podar. Dice la Biblia que había una higuera en medio de una viña. ¿Se acuerda usted de eso? Y que el dueño de la viña, del campo de la viña, venía cada año y buscaba fruto en la higuera y no lo encontraba. Y entonces le dice oye, mira, siempre vengo cada año y no hay fruto en esta planta. Por favor, córtala porque nada más me está estorbando. Los que tuvimos alguna vez higuera, sabemos que la higuera se extiende y ocupa un espacio. Le estorbaba porque no producía. Pero entonces el hombre que representa a Jesucristo le dice: espérame, déjame este año, voy a cavar alrededor de ella, voy a abonar la tierra, y si ya no da fruto, con eso que voy a hacer, la cortas el año siguiente. Dale un año de oportunidad. Yo creo que Dios nos está dando oportunidades. ¿Cómo sabes tú si este es tu último año? Necesitamos pedirle a Dios que nos guíe. Necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe su voluntad. Oramos y compartimos para cerrar esta transmisión, y lo compartimos ahorita, hermano. Pero mire, déjeme cerrar esta idea. Nosotros necesitamos llevar fruto, y tal vez el fruto que tú estás dando no es un fruto tan maduro, pero el Espíritu Santo quiere cavar alrededor tuyo, quiere cambiar la tierra, quiere abonarte, darte nutrientes para que tú lleves fruto y tu fruto permanezca. Oremos a Dios y después estaremos escuchando ese comentario. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, porque sé que pensar diferente implica una doctrina correcta y una actitud correcta. Y hoy hablamos de ambas cosas, Señor: la doctrina correcta de tener la paz, el temor del Señor y ser edificados en tu reino, en tu palabra, pero también la actitud correcta de producir fruto, de ser maduros espiritualmente, de expandirnos a la derecha y a la izquierda, de crecer, Señor, como tú nos has llamado a que crezcamos, Espíritu Santo. Por favor, te rogamos esta tarde que tu palabra no vuelva vacía, Señor, que tu palabra produzca el fruto correcto en cada uno de nosotros, Señor, y que si en este año tú nos llevas a fructificar, que sea, Señor, a través del proceso por el cual nos pasaste y nos sigues pasando en esta pandemia, Señor, y en lo que vendrá más adelante. Yo estoy seguro y confiado que el Dios que empezó la obra la va a terminar en cada uno de nosotros, y que tu palabra va a permanecer en cada corazón, Señor. Gracias, porque sé que esta iglesia tiene una mentalidad diferente, y si no ha sido del todo, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo venga a traer esa conexión, Padre, con nosotros y con el Padre Celestial, para vivir una vida fructífera, una vida de relación correcta contigo, y de esa manera, Señor, poder ser un cristiano fructífero, y que se expanda una generación de creyentes que se extiendan a la derecha y a la izquierda, y que poseamos naciones, Señor, que los puestos, Señor, los lugares donde antes no habíamos entrado como iglesia, ahora podamos apropiarlos para gloria de tu nombre, Señor. Yo te ruego que esa mentalidad de reino venga a la iglesia cristiana de este tiempo, porque para eso nos has metido a crisis, Señor. Lo que el diablo quiere usar para nuestro mal, tú lo usas para nuestra bendición, Señor. Gracias por la palabra que nos da, Señor.
Gracias por cada persona que nos está escuchando. La bendecimos esta tarde. Si alguna necesidad tiene, Señor, por favor, tócala con tu mano preciosa. Bendícela, derrama tu gracia sobre él, sobre ella. Suple su necesidad, Señor. Si alguien está triste, Señor, vuélvele el gozo de tu salvación. Si alguien está enfermo, sánale con el poder de tu palabra, Señor. Si alguien tiene necesidad financiera, por favor, Espíritu Santo, tú que eres el dueño del oro y de la plata, vas a proveer todo lo que nos haga falta de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor, y toda necesidad la suples por el poder de tu presencia. Espíritu Santo, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu palabra. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por lo que estás haciendo en nosotros y con nosotros. Despedimos también esta transmisión, Señor, y te damos gracias por el privilegio de poder bendecirte, Señor, y de reconocerte como nuestro Dios. Gracias, Jesús, por tu bondad. Amén, Señor. El jueves tenemos la transmisión a las 7:30 e igual tenemos apertura para que usted venga a la reunión. Estamos intercediendo en este tiempo de crisis. Y el domingo, salvo que usted nos pida lo contrario con su asistencia, vamos a tener 2 reuniones, 9 de la mañana y 12 del día. Pero si usted, algunos de los que no han estado asistiendo, desean asistir, hagan su llamado lo más pronto posible. Díganos su deseo de venir, de asistir, para ver si podemos abrir una tercera reunión. Por ahí hay algunas dudas. No es que tú tengas que venir a todas las reuniones, no. De hecho, no es posible que vengas a todas. Solamente estamos abriendo una tercera reunión porque con 2 reuniones estamos teniendo solamente como el 45 o 50% de la congregación de la que asistía con 2 reuniones. Por lo tanto va a ser necesario abrir una tercera. Pero no quiere decir con esto que tengas que venir a una tercera, porque por ahí en algunas encuestas les preguntábamos: si abriéramos una tercera reunión, ¿cuál horario te convendría? Domingos a las 4 o sábados a las 6. Y por ahí alguien ponía: no podría venir. No, pues no, yo sé que no es de que vengas, sino que cuál consideras que podría ser un horario adecuado. O si tú de plano no puedes a las 9 o a las 12, ¿cuál de las 2 te gustaría? Sábados a las 6 o domingos a las 4. Esa es la invitación. Y bueno, pues así que ahí está la información. Necesitamos que usted se conecte con nosotros. Conoce usted el grupo, el WhatsApp, o si no, en el Messenger nos deja información para saber que usted asiste y poder hacer nuestra estadística o nuestros grupos de las reuniones que tengamos. Dios les bendiga y despedimos esta transmisión.